Profesor Ramírez, buenas noches. Como parte de la actividad académica de esta semana, voy a presentar mi exposición respecto al análisis de una sentencia. Voy a compartir pantalla. Bueno, para continuar con el trabajo de esta semana, voy a presentar el análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional. Este es del expediente número 00208-2025 PA del Tribunal Constitucional. La presente investigación analiza la sentencia recaída en el expediente mencionado, emitida por el Tribunal Constitucional, del caso del señor José Elber Castro Dioses, el cual resulta relevante para el estudio del derecho procesal administrativo, debido a que desarrolla aspectos relacionados con la suspensión de actos administrativos, la nulidad de oficio y los límites de la potestad administrativa ejercida por la ONP. El caso nos va a permitir examinar la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los principios que regulan el ejercicio de la función administrativa. Como parte de los antecedentes, me gustaría mencionar que el 25 de septiembre del 2024, el señor José Elber Castro Dioses interpuso demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Provisional, solicitando que se declare inaplicable la Resolución 545-2012 del Decreto Legislativo 19990, mediante la cual se suspendió el pago de su pensión de jubilación adelantada otorgada previamente mediante la Resolución 58353-2005 del Decreto Legislativo 19990. Asimismo, cuestiona también la Resolución 64081 del 2024 y solicita la restitución de su pensión, además del pago de devengados, intereses legales y costos procesales. Pero ¿cuál es la posición de las partes involucradas? Tenemos aquí la posición del demandante, del señor Elber, y la posición del demandado, en este caso la ONP. El demandante sostiene que la ONP vulneró su derecho constitucional a la pensión y al debido proceso administrativo al suspender el pago de su pensión, mediante un acto administrativo sustentado únicamente en un decreto supremo y no en una ley formal. ¿Por qué nos dice esto el señor Elber? Porque la suspensión de su pensión, de la pensión que ya se le había otorgado, se suspende con la aplicación solo de un decreto supremo. Asimismo, señala que la Administración actuó fuera de los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General para declarar la nulidad de oficio de actos administrativos firmes, afectando el principio de seguridad jurídica y la presunción de validez del acto administrativo. Esto es porque la nulidad de la resolución que aprueba su pensión se da 7 años después de haber sido emitida. ¿Esto qué quiere decir? Que el plazo para la nulidad ya había prescrito con anticipación. Desde la perspectiva del derecho procesal administrativo, el actor cuestionó la legalidad de la suspensión administrativa y la utilización indebida de la facultad para fiscalizar posterior, ya que esta fiscalización se habría dado fuera del plazo. Pero ¿cuál es la posición del demandado? La posición de la ONP. La ONP argumenta que la suspensión de la pensión se encontraba justificada debido a la existencia de indicios razonables de irregularidades en la documentación presentada por el administrado. Asimismo, señaló que la entidad posee facultades de fiscalización destinadas a verificar la legalidad de las prestaciones pensionarias otorgadas. La entidad también sostuvo que el proceso de amparo no constituía la vía idónea para resolver la controversia y que no existía vulneración del derecho fundamental de la pensión, puesto que el demandante percibía otra pensión del régimen general. Luego de haber escuchado cuál es la posición del demandante y del demandado, ya podemos determinar la controversia del caso. En este caso, la controversia sería determinar si la ONP podía suspender unilateralmente el pago de la pensión otorgada mediante un acto administrativo firme, esto es la resolución,
utilizando únicamente como sustento un decreto supremo y ejerciendo facultades de fiscalización posterior fuera de los plazos legales previstos para declarar la nulidad de oficio. Frente a esta controversia, tenemos los fundamentos en los cuales el órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional, da su sentencia. Como he detallado las cinco bases que considero que son las más importantes en el caso. Como primer punto, he considerado la Constitución Política del Perú. Primero, el artículo 1. Aplicamos el artículo de la dignidad humana, que nos indica que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. He considerado también dentro de la Constitución Política del Perú el derecho a la seguridad social en el artículo 10, ¿no? Que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de la seguridad social. El artículo 11, el derecho a la pensión, que el Estado garantiza el acceso libre a prestaciones de pensiones. En el artículo 139, el inciso 3, que hace referencia al debido proceso. Eso dentro de lo que es la Constitución Política del Perú. He considerado también como base dentro de los fundamentos del órgano jurisdiccional, el texto único de la Ley 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General. Dentro de lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, iniciamos con lo que son el título preliminar. He considerado el artículo 4 del título preliminar que nos habla del principio de legalidad. He considerado también de la Ley del Procedimiento Administrativo General el artículo 4 del título preliminar, pero aquel que se refiere al principio del debido procedimiento. En este mismo artículo he considerado el principio de razonabilidad y el principio de verdad material. Dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General he considerado también el artículo 3, que hace referencia a los requisitos de validez del acto administrativo. El artículo 6, la motivación del acto administrativo. El artículo 9, que en este caso es muy importante, la presunción de validez del acto administrativo. ¿Qué nos dice el artículo 9? Nos dice que todo acto administrativo se considera válido mientras su nulidad no sea declarada. El artículo 10, las causales de nulidad del acto administrativo también ha sido considerado. ¿No? La ley número 28532, la ley que establece la reestructuración integral de la ONP, el decreto supremo número 063/2007 de economía, que es el decreto en el que se basa para poder, que es el decreto en el que se basa la ONP para poder eh, ir en contra del derecho del señor Dioses respecto a su pensión y el decreto ley de la 19990, ¿no? Que regula la jubilación adelantada, el reconocimiento de pensiones y la administración del sistema pensional. Uno de los aspectos más importantes de la sentencia que estamos revisando es el análisis realizado sobre la nulidad del acto administrativo y la presunción de validez, regulada en el artículo 9 del texto único ordenado de la ley número 27444. El tribunal recordó que todo acto administrativo se presume válido mientras su nulidad no sea declarada por autoridad competente dentro de los plazos y procedimientos establecidos legalmente. Asimismo, desarrolló el principio de reserva de ley, señalando que la suspensión de derechos fundamentales no puede regularse mediante reglamentos autónomos o independientes, sino únicamente mediante normas con rango de ley. Este párrafo hace referencia al decreto supremo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que era el decreto en el que se había basado la ONP para poder retirarle la pensión al señor Dioses por la presunta evidencia que tendrían de la documentación que no era correcta. El tribunal también distinguió entre reglamentos ejecutivos y reglamentos independientes o autónomos. Precisó que los reglamentos autónomos solo pueden regular materias organizativas internas y no afectar derechos fundamentales de los administrados, como habría sucedido en el caso del señor.
En consecuencia, concluyó que el Decreto Supremo 063/2007 EF era inconstitucional al permitir la suspensión de pensiones sin habilitación legal expresa. Esto quiere decir que no estaba establecido en una norma con rango de ley, ni tampoco con el reglamento de de una ley. Frente a esta controversia, eh, presento también yo una propuesta de solución. Esta propuesta de solución la he dividido en tres etapas. Primero, voy a detallar la materia controvertida, luego la solución propuesta y por último, el sustento doctrinario a mi propuesta de solución. La materia controvertida es determinar si la ONP podía suspender el pago de una pensión otorgada mediante acto administrativo firme utilizando únicamente un decreto supremo y fuera de los plazos legales previstos para la nulidad de oficio. La solución propuesta, yo considero que la ONP debió iniciar oportunamente un procedimiento administrativo de nulidad de oficio, respetando estrictamente los plazos legales, el debido procedimiento administrativo, el derecho a la defensa y la motivación adecuada del acto administrativo. ¿Por qué considero yo que se hubiese iniciado un procedimiento de nulidad de oficio? Porque finalmente no hubiese sido necesario llegar hasta la última instancia, hasta el Tribunal Constitucional, presentando una garantía constitucional de amparo frente a una violación de los derechos básicos de un peruano, como es recibir su pensión. Esto se hubiese evitado si frente al error material suscitado, se hubiese realizado todo el procedimiento correcto dentro del plazo establecido con la motivación adecuada de una nulidad de oficio. El sustento doctrinario para mi propuesta se sustenta en el artículo 9 de la Ley 27444 sobre presunción de validez del acto administrativo, el artículo 213 de la Ley de Procedimiento Administrativo General referida a la nulidad de oficio y el principio de legalidad previsto en el artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Para terminar ya con mi exposición, tengo cuatro conclusiones principales respecto al análisis de la sentencia. La primera es que esta sentencia reafirma que el derecho procesal administrativo protege a los ciudadanos frente a las actuaciones arbitrarias de la administración pública, garantizando el respeto al debido procedimiento administrativo. El Tribunal Constitucional señala que todo acto administrativo mantiene presunción de validez mientras no sea declarado nulo conforme al procedimiento legal correspondiente. La fiscalización posterior de la administración pública tiene límites legales y no puede utilizarse para vulnerar derechos fundamentales ni desconocer actos administrativos firmes. Incluso el control, en este caso, en esta conclusión, es muy importante que nosotros como administrados sepamos que si bien es cierto, estamos sometidos frente a a un proceso, a algún procedimiento dentro de la gestión pública, nos sometemos al control posterior, debemos también tener en cuenta que este control posterior tiene un plazo determinado, ¿no? Ninguna institución, ninguna autoridad puede realizar el control posterior 7, 8, 9 años después e invalidar un acto administrativo ya firme. Eso no es correcto. Y finalmente, este caso evidencia la importancia de los principios de legalidad, la motivación y seguridad jurídica en todas las actuaciones de la administración pública. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.